Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a empezar con lo que es dinámica, pero con fuerza de Ross incluida. Bueno, vamos a resolver como siempre los problemas adicionales de la cartilla, porque después los primeros ya están resueltos en el aula. Bueno, es casi lo mismo que vimos en dinámica la última vez, solo que tenemos que agregarle fuerza de roce y lo podemos relacionar un poco con el movimiento circular. Bueno, el primero dice, se debe construir una cinta transportadora para elevar cajas de cartón. La inclinación de la cinta es de 30 grados y cada caja, supongamos que pesa 30 kilogramos fuerza. Se dispone de tres materiales para construir la cinta, bueno, en plástico, lona o goma, cada uno con distintos coeficientes estáticos y dinámicos. Eh, bueno, hay que ver cuál nos conviene más. ¿Cuál nos va a convenir más? El que nos dé la menor fuerza de roce. Bueno, vamos a ver. Eh, Vamos a hacer un pequeño análisis primero. Tenemos una cinta inclinada, ¿sí? 30 grados. Bien. El ángulo de inclinación de la cinta es 30. Arriba de la cinta van a haber cajas. Vamos a suponer que la cinta lleva una a la vez, ¿sí? Estas cajas son de masa M. ¿Qué es lo que tiene cada caja? Va a tener su fuerza, su peso. A ver, se borró, a ver. Bueno, vamos una vez más. Tenemos un plano inclinado. Ese plano inclinado es de 30 grados. Vamos a suponer que la cinta transporta una caja a la vez. Esa caja es de masa M. Cada caja va a tener su propio peso. Y si tiene su peso, va a tener entonces una componente en la X, en la parte horizontal, y una componente, perdón, al revés, en la parte vertical. ¿Sí? Bueno, este es mg, su peso, y tiene una componente horizontal y otra vertical. Eh, bueno, como está apoyado en una superficie, inmediatamente aparece una fuerza normal, que es paralela pero opuesta a la componente vertical. ¿Qué más va a tener? A ver, la caja por sí sola va a tender a caer por la cinta de goma, ¿no es cierto? Es lo lógico que la cinta quiera caerse, pero que la caja quiera caerse por la cinta. Entonces, lo que va a evitar que se caiga es la fuerza de roce que va a aparecer. Va a aparecer una fuerza de roce que va a apuntar en el sentido contrario al que, digamos, se movería el sistema, que sería digamos, la componente en X, ¿sí? Lo vamos a llamar mgx, la componente X del peso. Bueno, este lo vamos a llamar mgy. Eh, Normalmente un cuerpo arriba de una cinta transportadora se mueve a velocidad constante, ¿sí? La velocidad normalmente es constante cuando está algo transportándose en una cinta. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, no quiere decir que no existan fuerzas, sino que las fuerzas se anulan entre sí, de modo que la fuerza resultante no exista. Entonces, este es el uno de los problemas adicionales del trabajo práctico número 5. Este va a ser nuestro diagrama de cuerpo, nuestro diagrama de fuerzas. Bueno, nos dan de datos, además del ángulo que es 30, creo que dice que la masa es 30 kilogramos. Nos dan los coeficientes, el mu estático y el mu dinámico, creo que leí. Nos dan los dos porque
hay que saber cuál se usa. No es que necesitemos los dos, sino que, bueno, no en todos los ejercicios vamos a usar los dos. Bueno, nos dan un montón de coeficientes. Para la tela, vamos a tener que poner, ir separando entonces, a ver. Eh, para una tela, el mu estático es 0,4 y el mu dinámico, capaz lo vieron en teoría, nos dan dos coeficientes de rozamiento. El estático se utiliza cuando se supone que el cuerpo no se está moviendo y el dinámico cuando el cuerpo se está moviendo. 0,3. Siempre el dinámico es más chico que el estático. Si noten que acá el estático es 0,4 y el dinámico 0,3. Siempre sucede lo mismo. Siempre el estático es más grande que el dinámico. Veamos, tengo también de datos para una lona y para una goma. Los datos son 0604 y 0805. Bueno, ¿cuál vamos a usar nosotros? ¿Cuál de los dinámico o estático? Nosotros vamos a usar el estático. ¿Por qué? Porque la caja se está moviendo, es verdad. Se está moviendo, pero se está moviendo con el piso, digamos. O sea, el piso es el que se está moviendo y la caja se está moviendo junto con el piso. Pero la caja no se está deslizando sobre el piso, se está moviendo con el piso. O sea que desde un punto de vista, si nosotros estuviéramos parados al lado de la caja no se está moviendo. Por eso vamos a usar el estático. Ahora, si la caja se cayera por esa rampa, si la caja estuviera cayendo o subiendo, yo que sé, la tiramos con una cuerda hacia arriba o la dejamos caer nomás, ahí usaríamos el dinámico, porque la caja sí está teniendo movimiento respecto del suelo. En este ejercicio vamos a usar los coeficientes estáticos. Bueno, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas. Hacemos lo mismo que en el práctico anterior, planteamos sumatorias de fuerzas. Vamos a hacer una primero, en la parte vertical, o sea, en Y. En Y no hay movimiento directamente, así que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Las FI, son igual a cero directamente, porque no hay movimiento. ¿Por qué? Porque no se mueve para arriba o para abajo la caja. ¿Y cuáles son las fuerzas en la parte vertical? Las únicas fuerzas verticales que tiene la caja son la normal y el peso en I. Entonces vamos a decir, suponer que ya que la normal la apunta para arriba, la vamos a considerar positiva. Vamos a decir que la normal menos el peso en I, que es mg por el seno del ángulo. Ya habíamos visto en la clase anterior por qué es por el seno, es una cuestión trigonométrica, geométrica. Dicho de otra forma, podemos decir que la normal, ya que no la conocíamos, es igual a mg por el seno de 30 grados. La podríamos calcular y creo que la vamos a calcular porque la vamos a necesitar para la fuerza de rozamiento. Entonces va a ser igual a 30 por 9,8 por el seno de 30. Me da 147 newtons, porque es una fuerza la normal. Vamos a ver ahora la sumatoria de fuerzas en X ahora. Noten que la normal va a ser siempre 147 para ya sea tela, lona o goma la rampa. No tiene nada que ver con el tipo de material, el valor de la normal. Lo que va a cambiar es el coeficiente. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X también va a ser igual a cero, pero en este caso es cero porque no hay aceleración.
Hay movimiento, pero el movimiento es constante, a velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, nosotros del lado derecho normalmente tenemos masa por aceleración. Si la aceleración es cero, la masa por la aceleración es cero. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza roce que mira para arriba y la fuerza peso que mira para abajo. Vamos a considerar la de rozamiento positiva y la de peso negativa, por el distinto sentido que tienen. Bueno, entonces va a ser la fuerza del roce. Yo le escribo así, no sé si pondrán F mayúscula, R mayúscula, eh, pero igual se entiende lo mismo. Por mg por el coseno, no, perdón, por el... Ah, no, también. Seno, yo aquí me equivoqué, no es coseno. Esto es G30. Acá yo me equivoqué, ¿no? En la vertical es coseno del ángulo. Y aquí en la parte en X se usa el seno. ¿Sí? Me perdí un poco cuando vimos vectores. Bueno, entonces aquí está 147, no es 147, sino, a ver, es 30 por 9,8 por el coseno de 30. Me da 254,6. Y de aquí vamos a sacar que la fuerza de roce es igual a eh, bueno, mg por el seno de 30 grados. Entonces, la fuerza de rozamiento mínima que se necesita, es decir, la fuerza mínima de roce que se necesita para que la caja no caiga es, bueno, y es igual a mg 30 por 9,8 por el seno de 30, el número que nos salió hace rato, 147 newtons. Esta es entonces vamos a decir así, la fuerza mínima de rozamiento que debe existir para que la caja no caiga es 147 newtons. Porque si la fuerza de roce no alcanza los 147 newtons, ¿qué va a pasar? El peso es mayor al rozamiento que puede ofrecer la caja. Si el peso es mayor al rozamiento, ¿qué va a pasar? La caja va a caer directamente. No va a lograr subir, se va a ir cayendo nomás por la rampa. Entonces, esta es la fuerza mínima de rozamiento que debe existir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a ver si los distintos materiales alcanzan esa fuerza de rozamiento. Ahora, vamos a calcular si los distintos materiales alcanzan ese valor de rozamiento que evita que la caja se caiga, ¿no? Y bueno, tenemos tres materiales. Eh, Antes de plantear los materiales, vamos a ver qué es igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual en este caso, como dijimos que vamos a usar el mu estático, vamos a dejarlo como mu nomás, pero vamos a usar el estático, es igual al mu por la normal. Y nosotros ya tenemos calculada la normal, eso es lo bueno. ¿Dónde está? Acá está. Nosotros ya tenemos calculada la normal, es igual a 9,8 por, bueno, la gravedad por el coseno del ángulo. Nos da ese número. Y lo único que hay que hacer es multiplicarlo por el mu estático de cada material y vamos a tener la fuerza de rozamiento para cada material. Entonces, vamos a hacerlo, a ver. Eh, entonces, la fuerza de roce para la tela es igual a, vamos a hacer lo mismo, la fuerza de roce para plástico creo que era, es igual a algo, y la fuerza de roce para goma era lo último, es igual a un valor. Es una fuerza, así que también está medida en newtons. A ver, los valores eran 0,4, 0,5 y 0,8. Bueno, la normal por 0,4 me da 101,8.
Newton. La normal por 0,5 me da 127,3 newtons. Y la normal por 0,8, el otro coeficiente, me da 203 newtons. 203,7 newtons. Bueno, como pueden ver, la goma es el único material que evita que la caja resbale por su peso, porque los otros dos no alcanzan a cubrir los 147 newtons necesarios para evitar que la caja caiga. Bueno, esa es la respuesta. ¿Qué material usaríamos? La goma. Simplemente porque evita que caiga la caja. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos este dibujito de una mesa con un agujero al medio. Ahí parece un bloque chiquitito. Arriba. Tiene una velocidad así que se mueve de alguna forma. Seguramente de forma circular. Y está todo un bloque más grande. O aparentemente más grande. Dice, un bloque pequeño de masa M descansa sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia R de un agujero en el centro de la mesa. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa M. Ajá. Se imprime el bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V. ¿Cuál es la velocidad que necesita para que el bloque grande quede inmóvil? O sea, el bloque este no caiga ni suba, ni baje ni suba, que se quede ahí quieto en el aire. Bueno, vamos a hacer unos dibujos para cada bloque. A ver, vamos a empezar con el bloque grande, que es el más fácil. Este bloque M mayúscula grande únicamente va a tener dos fuerzas. Una es su propio peso, ¿sí? Su peso mg, y el otro va a ser la tensión de la cuerda, la tensión T. Ese es para el bloque grande. Vamos a hablar un poco del bloque pequeño. Se está moviendo en forma circular, ¿sí? Porque está sujeto a un cable y el cable va al centro de la mesa y se mueve en forma circular. Bueno, a ver, tenemos este bloque, digamos que es este bloque de aquí, lo vamos a llamar bloque M. Bueno, este bloque M sufre algunas fuerzas. Una que no es una fuerza, es un vector, es la velocidad tangencial con la que se mueve, que hay que calcular o estimar. Capaz, no nos dio ni un solo dato numérico, así que lo más probable es que el valor sea también en función de los valores de M y de M. Bueno, tiene la velocidad. Lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Esta vista del bloque M chiquito es desde arriba. Está unido al cable y el cable lo tira con una tensión T, que es la misma tensión que está acá. Está unido a la mesa. Para evitar que este caiga, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir una fuerza de rozamiento que mire para el otro lado, que evita que esta tensión se lleve al bloquecito más chiquito. ¿Qué más? Creo que nada más. Y bueno, la fuerza de rozamiento que es igual a la normal. La normal de que es igual a su peso. Si lo quieren, lo veamos de costado. Visto de costado, ahora esta vista es de lateral del bloque chiquito M. ¿Qué tiene? Tiene la normal N y tiene su peso mg. Bueno, esa normal es importante porque la necesitamos para calcular la fuerza de roce. Con todo esto, para darnos una idea de lo que vamos a hacer, vamos a hacer los cálculos. Bueno, vamos a analizar primero para el bloque más grande. Para el bloque M,
la sumatoria de fuerzas en I, porque es la única, la única dirección en la que tiene fuerzas, no hay fuerzas horizontales, es igual a cero. ¿Por qué? Porque dice que se tiene que quedar inmóvil, o sea, no tiene que tener movimiento. Y si no tiene movimiento, la sumatoria de fuerzas tiene que ser nula. Bueno, ¿cuáles son las dos fuerzas? La tensión y su peso tiene que ser igual a cero. Lo que significa que la tensión T tiene que ser igual al peso. Bueno, para el bloque chiquito, que tenemos, también tenemos sumatoria de fuerzas en I igual a cero. ¿Por qué? Porque no es que se va a subir, va a flotar encima de la mesa, ni es que se va a hundir en la mesa. ¿Y qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal y su peso. Lo que significa que la normal es igual al peso del bloque chiquito. Esto lo que hicimos fue en Y, o sea, en la parte horizontal. También tenemos en la parte horizontal, para el bloque M, en X, o sea, las fuerzas horizontales. Ahora no tenemos una sumatoria de fuerza igual a cero, porque si existe una aceleración, la aceleración a la que nos referimos es la aceleración de centrípeta, porque tenemos un movimiento circular, entonces tenemos una aceleración centrípeta que me apunta al centro. Bueno, entonces tengo una sumatoria de fuerzas en X, ya no igual a cero, sino igual a la masa del sistema y el sistema que está girando únicamente el bloque M chiquito, por la aceleración centrípeta, la aceleración del movimiento circular. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales que hay? Solamente tiene, la podemos ver desde la vista aérea, tengo la tensión y la fuerza de roce. La tensión apunta al movimiento, así que la vamos a considerar positiva, y la fuerza de roce mira para afuera. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Podemos reemplazar algunas cosas. No nos da mu tampoco, ¿no? No nos dio ningún mu. Dices, el hilo se imprime uno. No, no nos da ningún dato numérico. Bueno, vamos a reemplazar. La tensión ya sabemos que es igual a mg, el peso del bloque más grande, menos la fuerza de roce. La fuerza de roce yo sé que es igual a mu, no lo tengo, por la normal. Pero la normal yo sé que es igual a mg, el bloque más chiquito. Y esto es igual a m por la aceleración centrípeta. Eh, ¿Cuál vamos a despejar? Vamos a despejar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta entonces es igual a mg menos, podríamos sacar g como factor común, ¿no? Saquemos g factor común, entonces es igual a m menos mu g, perdón, mu m, dividido m. Es la aceleración, el valor de la aceleración centrípeta. Para calcularlo necesito la masa de los bloques, así que queda en función de la masa de los bloques. Y ¿qué me piden? La velocidad, ¿no? Sí, ¿qué velocidad? Bueno, vamos a ver. Si yo supiera el valor de la aceleración centrípeta, ¿cómo calcularía la velocidad? Para el movimiento circular, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Y bueno, el radio es algo que nos podrían dar, ¿no? Sí, porque creo que dice con un radio R. Sí, nos dan, supuestamente R era un dato. Todo lo que está aquí supuestamente eran datos. El M mayúscula y el R. Y nos faltaría el mu nada más, que también lo necesitaríamos. ¿Por qué? Porque está acá. Lo necesito al mu para que exista la fuerza de roce. Bueno, supuestamente la aceleración centrípeta sería igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio. Entonces podríamos despejar la velocidad al cuadrado
Entonces la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de R por la aceleración centrípeta. Y esta, a su vez, sería igual entonces a la raíz cuadrada de R por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta la podemos despejar. A ver, lo escribimos al lado. Ahí. Sería igual entonces a la raíz cuadrada a R por G por la diferencia M mayúscula menos mu M minúscula dividido M. Entonces podría haber calculado la velocidad. Lo único que necesitaba de datos eran los dos pesos, el radio y el ¿cómo se llama? El coeficiente de rozamiento. Dinámico, ¿no? Aquí necesitaría el dinámico, porque ahora el cuerpo se está moviendo en referencia a la superficie que es la mesa. Bueno, no, es un ejercicio del tipo teórico. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor numérico. Hay que hallar, digamos, la solución arrastrando las que serían los datos, pero que no me lo dan, así que lo arrastro como con el nombre de la variable. Bueno, continuando el 3 dice, se hace girar un objeto mediante una cuerda de 0,5 metros de longitud atada al techo en el extremo libre, de modo que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la orejita del péndulo cónico. Tengo un péndulo cónico. Se solicita, bueno, hacer el diagrama, igual lo iba a hacer, porque si no me cuesta avanzar. Calcular el periodo del movimiento circular. eh, Analizar si se dependerá de su masa. ¿Qué cosa depende del periodo? Eh, Nosotros sabemos que el periodo es propio de lo que es cinemática y la cinemática no depende de la masa. Analizar qué valor tiene el periodo para un ángulo menor a 5 grados. Bueno, eh, bueno, para un ángulo menor a 5 grados. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a hacer, a ver, 3. Nuestros datos son el radio. Vamos a hacerlo directamente como un dibujo. Péndulo cónico. Un péndulo cónico es cuando tenemos un techo o algo que nos sirva de techo. Y de ese techo tengo colgando un péndulo que lo pueden graficar como una pesa circular si quieren. ¿Sí? Y se lo empieza a hacer girar. O sea, esto es como si lo llevara hasta allá, de misma forma hasta allá. Y el objeto, o sea, esta pelotita, empezara a girar como describiendo un cono. Por eso le dicen péndulo cónico. ¿Sí? Bueno, algo así, un péndulo cónico. Bueno, en cualquier cosa, a ver, ¿qué datos nos dan? Por un lado nos dan el radio de este péndulo, o no, el radio de la cuerda me dan, ¿no? A ver, un objeto mediante sí, la cuerda, me dan la L. La cuerda tiene una longitud L de 0,5 metros. ¿Qué más me dan? Me dan, de modo que la cuerda forma un ángulo constante con la vertical. O sea, el ángulo de 37 es este de acá. Este ángulo de aquí es 37 grados. Que obviamente es el mismo ángulo que está acá, ¿no? Porque es un ángulo que es constante. ¿Qué más? Nada más, ¿son todos los datos? Realiza un diagrama de cuerpo libre. Bueno, calcula el periodo del movimiento circular. Me piden que calcule el periodo. Calcula el periodo. Calcular que describe el objeto. Analizar si dependerá de su masa. Bueno, obviamente no. Analizar qué valor tiene el periodo para un ángulo menor a 5 grados. Y de nuevo el periodo
pero cuando el ángulo alfa es menor a 5 grados. Bueno, vamos a ver qué fuerzas aparecen, ¿sí? Porque es dinámica, así que aparecen fuerzas. La de siempre es el propio peso del cuerpo. Es un cuerpo de masa M. ¿Sí? Es un cuerpo de masa M, así que tiene un peso mg. Intuitivamente va a aparecer una tensión, ya que hay una cuerda, va a aparecer una tensión. Esa tensión va a tener una componente en I, ¿sí? Porque algo tiene que compensar el peso, va a ser la tensión en I, y horizontalmente va a aparecer una tensión horizontal, una tensión X. Quiero que tengan en cuenta que si aquí tengo un ángulo de 37, aquí tengo un ángulo de 90 menos 37. 90 menos 37, 53. ¿Sí? Sale de propiedades de los triángulos, ¿no? Los dos ángulos juntos tienen que ser 90 porque más el de ángulo recto dan los 180 grados internos. O dicho de otra forma, este, si lo vemos como dos triángulos, uno exterior y uno interno, el ángulo exterior también es de 37 grados. Sirve para algunas relaciones trigonométricas, ¿no? Darse cuenta del ángulo. Bueno, ¿qué más? A ver, tengo la tensión y el peso únicamente que afectan. Eh, Me pide el periodo. Si me pide el periodo, voy a necesitar el radio que tengo acá. Este radio R lo voy a sacar con trigonometría. Vamos a ver cómo. ¿Qué más? Para llegar al periodo necesito qué cosa? Necesito poder calcular el, la velocidad angular. Y para llegar a la velocidad angular utilizando el radio R voy a necesitar calcular la velocidad tangencial. Y para llegar a la velocidad tangencial voy a necesitar la aceleración centrípeta. Y para llegar a la aceleración centrípeta vamos a plantear todo lo que es la parte de dinámica. Vamos a tener que calcular todo eso para llegar al periodo. Y vamos a ver qué pasa si el ángulo baja de 5 grados, aunque no va a pasar nada, solo va a cambiar el valor. Tal vez se haga despreciable o no, vamos a ver qué sucede. Bueno, este será nuestro diagrama. Vamos a los cálculos. Vamos a empezar con calcular el valor de R. Primero vamos a calcular el valor de R, porque no es nada físico, es algo geométrico. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del triángulo que se dibuja ahí. R es el cateto inferior, el cateto que está abajo. La hipotenusa es la longitud L del cable y tengo el ángulo superior. Ahora, ¿qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto? Es el seno. Entonces, nosotros podemos decir que el seno de 37 grados es igual a el cateto opuesto R dividido la longitud L. Entonces, R es igual a L, que es 0,5, por el seno de 37 grados. Entonces, R, el radio de giro, es igual entonces a 0,5 por el seno de 37. A mí me da 0,3 metros, ¿no? Porque es una distancia, 0,3 metros. Y yo tengo el radio, lo más fácil que era para calcular. Vamos a, vamos a la parte de dinámica. Vamos para el péndulo. La sumatoria de fuerzas verticales. Vamos a ver cómo son las fuerzas verticales.
Entonces tengo una sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. ¿Por qué? Porque verticalmente el objeto no se mueve. No es que suba ni baje, porque este ángulo dice que es constante, entonces no va a hacer una cosa como esto en la pelotita. Por eso es cero. Pero no quiere decir que no haya fuerza, porque justamente dibujamos un par de fuerzas. Verticalmente solo existe la tensión I y el peso del objeto. Considerando positivo hacia arriba, entonces la tensión I menos el peso tiene que ser igual a cero. Lo que significa que la tensión en I es igual al peso. Y bueno, el peso lo puedo calcular porque la masa me la dan. No, no me la dan. No, no me dan la masa M. No, no lo puedo calcular, así que lo dejo como mg. Vamos a la sumatoria de fuerzas horizontales. Veamos. En la sumatoria de fuerzas horizontales sí tenemos eh, un movimiento, la masa, por la aceleración centrípeta, porque es un movimiento circular. Al haber un movimiento circular y aceleración centrípeta. Al haber aceleración centrípeta hay fuerzas. Bueno, ¿cuál es la única fuerza horizontal que existe en el péndulo? La tensión horizontal. Es la única fuerza que existe. Entonces, la tensión horizontal, la tensión X, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y antes de continuar, aquí vamos a hacer una parte. Vamos a relacionar geométricamente cómo son la tensión Y con la tensión en X. Fíjense en este diagrama. La tensión en Y sería la componente vertical de la tensión, ¿no? Es la componente vertical de la tensión. O sea que yo sé si supiera el valor de M, sabría el valor de TI, de TY. Y si supiera el valor de TY sabiendo que el ángulo que está en medio es 53, yo podría por trigonometría calcular la tensión X. Porque diría que entonces que la tangente de 53 grados es igual a la componente vertical, o sea, TY, dividido la componente horizontal, TX. Y yo entonces podría despejar la TX. Entonces la TX sería igual a la TY dividido la tangente de 53 grados. Bueno, como la TY la calculamos como mg, entonces TX es igual a mg dividido la tangente de 53 grados. Y eso me sirve a mí aquí para despejar M, perdón, para despejar la tensión. No, la aceleración, perdón. Entonces Tx decimos que es igual a mg dividido la tangente de 53 grados. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, yo si de aquí despejo la aceleración centrípeta, es igual. La masa pasa dividiendo y como hay una masa del otro lado, se anulan entre sí. ¿Sí? M pasa dividiendo y como hay una M arriba, se anulan. Me queda únicamente la gravedad dividida la tangente de 53 grados. Calculamos eso, veamos tangente 53 y 9,8 dividido eso. A mí me da, no sé si redondearlo, ¿no? Vamos a usar tres decimales, 385 metro por segundo al cuadrado, ¿no? Es una aceleración. Quedo con las unidades. Bueno, ya tengo la aceleración centrípeta. ¿Qué puedo hacer? Ahora nos queda únicamente todo lo que es respecto al movimiento circular. Entonces, todo para el movimiento circular.
Yo sé que la aceleración centrípeta es igual a omega, o sea, la velocidad angular al cuadrado, por el radio, ¿no? Es una forma de calcular la aceleración centrípeta. Pero yo ya tengo la aceleración centrípeta y yo quiero el omega. Entonces el omega, o sea, la velocidad angular, es igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta dividido el radio. Y si nosotros reemplazamos, porque ya tengo la aceleración centrípeta, tengo el radio, ¿dónde lo tengo? El radio es 0,3. Entonces tengo la aceleración centrípeta, la de recién. La divido en el radio, divido 0,3 y saco la raíz cuadrada de eso. Eso me da la velocidad angular, me sale 4,96. Como es una velocidad angular, es segundo a la menos uno. Y me piden que calcule por fin el periodo. El periodo era igual a 2pi dividido la velocidad angular. Ya tengo la velocidad angular. Entonces hago 2 por pi dividido el resultado de recién. Y a mí me sale, a ver si utilizo, bueno, es lo mismo. 1,3 segundos, está redondeado, ¿no? Me sale 1,266. 1,3. El periodo. Eso responde a la pregunta ¿cuál es el periodo? ¿Dónde está? Punto 3. Bueno, realizar el diagrama ya está. Calcular el periodo, eso es lo que estamos calculando. Depende de la masa, no depende de la masa. Como hemos dicho, esto es cinemática, entonces no depende de su masa. Y además ahí la masa quedó eliminada, ¿no? En los cálculos la masa se elimina, ¿sí? Porque uso la masa en los cálculos, pero no la necesito realmente porque se elimina su valor. La aceleración no depende del valor de la masa. ¿Qué otra pregunta? ¿Y qué pasa con ese periodo? O sea, ¿qué pasa con ese t que recién calculamos si el ángulo es menor a 5 grados? Básicamente lo que les pregunten, que hagan lo mismo, pero ¿qué pasa si este ángulo baja? A ver, ¿dónde cambia? ¿Qué es lo que cambia? Si el ángulo cambia, o sea, el 37 se hace, si el 37 se hace más chiquito, o sea, se hace más chiquito, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar este ángulo de acá, va a ser seno de 5 grados. El seno de 5 grados es un valor muy despreciable. Si hiciéramos 0,5 por el seno de 5, me sale 0,04. El radio va a ser 4 milímetros. ¿Qué más va a cambiar? Va a cambiar la tensión en X. ¿Sí? Porque ese ángulo va a cambiar. Va a ser 95. La tangente 95 es increíblemente alta. Entonces la tensión en X va a ser increíblemente baja. ¿Sí? Va a ser increíblemente baja porque la tangente va a ser, la tangente es muy alta. Si el denominador sube, la tensión va a bajar. Si la tensión baja, la aceleración centrípeta va a bajar. Si la aceleración centrípeta baja, ¿qué le pasa al omega? También la velocidad angular también va a bajar. Si la velocidad angular baja, el periodo sube. ¿Sí? Porque si el periodo, la velocidad angular baja, el periodo aumenta. Bueno, lo que les pide es que hagan lo mismo, pero con el valor de 5 grados. Bueno, pasamos al siguiente. En el 4 dice, se aprieta un borrador de 200 gramos contra un pizarrón como se indica en la figura. ¿Ah? ¿Cuál es la fuerza mínima que hay que aplicarle para que no se caiga siendo, tengo el mu estático, bien, lo voy a llamar mu nomás porque obviamente si no quiero que se mueva, el mu tiene que ser estático. Para los casos que la fuerza que aplique sea horizontal y que la fuerza aplicada tenga un ángulo de 45 respecto al pizarrón. Bueno, vamos a un gráfico de ambos, porque tengo dos casos. Bueno, en ambos tengo un pizarrón, ¿no?
Y bueno, ese es el pizarrón. Tengo que colocar un borrador de masa M y me dan el valor de esa masa, es 200 gramos, pero es 0,2 kilogramos, ¿no? No se olviden las unidades. ¿Qué unidad trabajamos? El kilogramo para que esté en Newton. Nos dan el mu, o sea, el mu es un dato. Ah, es el mu estático, pero a partir de aquí ya lo voy a escribir como mu nomás 0,4. Y nos piden que calculemos dos casos, un caso A y un caso B. ¿Sí? El caso A y el caso B. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso A nos piden que la fuerza que nos piden calcular, o sea, hay que calcular esta fuerza, es horizontal. Y en el caso B, la fuerza que hay que aplicar tiene un ángulo de 45 respecto al pizarrón. Obviamente la fuerza inclinada va a ser un poquito más compleja que la otra. Antes de empezar, eh, si yo tengo una fuerza inclinada, inmediatamente tengo que pensar que tengo una componente vertical. A ver, ¿sí? Yo tengo esta fuerza F. Pero si está inclinada, o sea, no sigue lo otro, tengo que tener presente que tengo una componente vertical de esta fuerza y una componente horizontal de esa fuerza, que la vamos a sacar de forma trigonométrica. Este es el punto 4, creo. Bien, a ver. Sí, sí, nos explica cuál es la fuerza mínima que hay que aplicarle. Bueno, vamos para el caso A. En el caso A, ¿qué vamos a hacer? No tenemos fuerzas verticales, así que directamente vamos a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. A ver, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales nomás. Igual a, no hay movimiento obviamente en la parte horizontal, porque no es que el borrador va a atravesar el pizarrón o que va a ser salido o repelido por el pizarrón. Así que como no hay movimiento, pero existen fuerzas, la sumatoria de fuerzas horizontales es cero. Ahora, ¿cuáles son esas fuerzas horizontales? La, la normal que me olvidé dibujar ahí, a ver, vamos al dibujo, tendría que haberla dibujado. Existe una normal, porque si hay una fuerza, esa fuerza empuja el que sería el, sí tenemos fuerzas verticales, ¿cómo no lo vi? Tenemos, además de la masa, si tengo masa, ¿qué tengo? Lo que tiene todo cuerpo, tengo su propio peso. Y si tengo su peso y apoyado con una superficie, va a aparecer el rozamiento que evita que se caiga. Esa fuerza de roce. Y para que exista el roce tiene que haber una normal, ¿no? ¿Cuál es la normal? El efecto de que esta fuerza aplaste
El borrador contra el pizarrón, existe un contacto entre el pizarrón y el borrador. Ese contacto hace que aparezca la fuerza normal, en el otro sentido de la fuerza que tengo que imprimir. Bueno, y aquí pasa lo mismo. Tengo una fuerza de rozamiento, el propio peso, ¿sí? Y la fuerza normal. Vamos a actualizar el gráfico. Bien, pero igual no cambia nada. Tengo una sumatoria de fuerzas en X. La normal menos la fuerza que tengo que aplicar tiene que ser igual a cero. Lo que significa que esa normal es igual a la fuerza. Y yo lo que quiero calcular es la fuerza, así que lo voy a poner al revés. Que la fuerza es igual a la normal para que se vea mejor. ¿Y la normal a qué es igual? Eh, ¿De dónde voy a sacar la normal? O sea, ¿cómo voy a saber cuál es el valor de la normal? Tendré que plantear primero la sumatoria de fuerzas verticales. Tendría que haber primero planteado esta, la de las fuerzas verticales, no importa, lo hacemos ahora y continuamos después con las X. La sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no se tiene que caer el borrador. Si no se cae, no hay movimiento, entonces tiene que ser igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales que intervienen? Son, el, voy a considerar positivo el rozamiento que apunta para arriba y negativo el peso que apunta para abajo. El, el rozamiento, ¿a qué es igual? Es al mu que sí tengo de dato por la normal menos igual a mg. ¿Sí? Paso al otro lado del igual. Y lo que me interesaría conocer es el valor de la normal para usarla en la fuerza en X. La normal, entonces, es igual a mg dividido mu. Tengo el valor de m 0,2, la gravedad es 9,8 y el valor de mu 0,4. Entonces, 0,2 por 9,8 dividido 0,4 me da una fuerza normal de 4,9 newtons. Con el valor de la fuerza normal, tengo el valor de la fuerza que tengo que aplicar para que no se caiga el borrador. Entonces, la normal es igual a la fuerza que tengo que aplicar, 4,9 newtons. La respuesta es la fuerza. Que sea igual a la normal es cosa del diagrama. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la parte B, que es básicamente lo mismo, pero se me complica un poco porque no tengo una única fuerza. Vamos a ver cuál nos sirve más. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces tengo una sumatoria de fuerzas verticales igual a cero de nuevo porque no se tiene que caer el borrador. ¿Quiénes son las fuerzas verticales? El rozamiento, eh, el peso y la componente vertical de la fuerza F. Entonces el rozamiento menos el peso más la componente vertical del peso de la fuerza F igual a cero. De aquí, ¿qué sí conozco? Eh, el rozamiento es igual a mu por la normal. El mu lo tengo, la normal no lo tengo. Menos mg, el m si la conozco y la g también. Más la fuerza I. La fuerza I es simplemente la fuerza por
el seno del ángulo. El ángulo es 45 grados. Eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Porque el ángulo es 45. Si este es 45, F por el seno me da la parte vertical y F por el coseno me da la parte horizontal. Pero como es, o sea, este valor numéricamente es el mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 45. Si el ángulo es de 45, la componente vertical y la componente horizontal son iguales. Pero vamos a verlo eso después. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas horizontales. La sumatoria de fuerzas horizontales también tiene que ser cero. ¿Quiénes son las fuerzas horizontales? Son la normal, la componente en X de la fuerza y nada más, ¿no? Sí, nada más. Sí, no hay más fuerzas horizontales. Entonces, la normal, o lo llamo mejor la fuerza en X, menos la normal, tiene que ser igual a cero. Es lo mismo que decir que la fuerza de X es igual a la normal. Eh, a ver, ¿qué nos conviene hacer? Despejamos. Sí, mejor lo dejemos a este como FI. No me conviene, no me conviene separarla por el ángulo. Me conviene dejarla como FI, porque FX y FI son iguales. Eso me va a servir para el reemplazo que vamos a hacer ahora. Entonces, igual que hace rato, lo que hacíamos era calcular la normal y ya teníamos la F. Aquí entonces vamos a despejar la normal de acá. Si yo despejo la normal de aquí, va a ser igual a mg menos fi dividido mu. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces reemplazo eso acá. Entonces mi fx va a ser igual a la normal, pero la normal es igual a todo esto. Y yo de aquí puedo despejar la f. ¿Por qué? Porque yo sé que esta f y esta f son iguales. ¿Por qué sé que son iguales? Si lo tengo que mirar geométricamente, ¿no? Esto lo hacen como cálculo aparte. Si el ángulo es de 45, ¿sí? Cuando usted tiene un ángulo de 45, como es el caso que nos dan, nosotros sabemos que esta FI que está acá y esta FX son iguales. FX es igual a FI. Eso pasa siempre que el ángulo es de 45 grados. ¿Por qué? Porque la tangente de 45, ¿cuánto es? Es igual a 1. Y para que la tangente la tangente del ángulo sea igual a 1, significa que el cateto opuesto y el adyacente tienen que ser iguales. ¿Sí? Bueno, entonces la de trigonometría. Entonces yo voy a reemplazar, voy a decir fx es igual entonces a lo mismo, pero lo voy a llamar fx también. Entonces me queda una ecuación con una sola incógnita que es fx. Entonces la puedo despejar. Puedo despejar la fuerza x. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Paso el mu multiplicando al lado izquierdo. Así que me quede mu por fx igual a mg menos fx. Paso el fx sumando al otro lado, entonces me va a quedar fx por mu más 1 igual a mg. Entonces el fx es igual a mg dividido 1 más mu. Bueno, reemplazamos los valores. Mu es 0,4, m 0,2, g 9,8. Entonces hacemos 0,2 por 9,8 dividido 1,4. Me da, bueno, sorprendentemente me da 1,4. 0,2. Bueno, es casualidad, pero me da 1,4 también. 1,4 newtons.
Este es el Fx, acuérdense. Este es el Fx, pero es igual al Fi. Y a mí que me preguntan el valor del F. El F, ¿cómo se calcula? Recuerden que es una fuerza. La fuerza es un vector. Y el vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces es igual a Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y bueno, yo tengo que hacer entonces eso al cuadrado más el mismo al cuadrado. Y esa suma debajo de una raíz a mí me da 1,98, así redondeado. 1,98 newtons. Es el valor de la fuerza que tengo que aplicar para que el borrador no se caiga. La comparamos con la anterior, solo por comparar. Si yo inclino el ángulo, necesito mucho menos fuerza que si tengo la mano de forma horizontal. ¿Está bien? Bueno, bueno, a ver qué más sigue. Nos quedan tres más. El 5 dice, el tambor de un lavarropa es de un diámetro de 60 centímetros, vamos a pasarlo a metros, 0,6 metros, gira a 600 RPM, lo tenemos que pasar a segundo a la menos uno, alrededor de su eje vertical. Calcular la intensidad de la fuerza horizontal que sus pares hacen sobre el botón suelto de una camisa cuya masa es tanto. Comparar con el peso del botón. Comparar, ¿cómo voy a comparar una fuerza con el peso? Bueno, no tiene mucho sentido comprar una fuerza con un peso. Sí, no tiene mucho sentido comparar la fuerza con el peso. Puedo comprar fuerzas, puedo comprar una fuerza con otra fuerza, puedo comprar una masa con otra masa, pero una fuerza con otra, con un peso, solo que al peso lo pase. Ah, claro, lo paso a unidades de fuerza. Está bien. Bueno, este es el 5. Primero vamos a hacer las conversiones, que son el radio, 60 centímetros, es igual a 0,6 metros. La velocidad angular dice que es de 600 RPM. Tengo que pasarlo a segundo a la menos uno. ¿Cómo lo pasaba? Una revolución es igual a 2pi. ¿Sí? Una revolución es 2pi. Porque RPM es lo mismo que decir revolución por minuto. Entonces tengo que sacar la revolución y meter el radian y sacar el minuto y meter segundos. Entonces lo que tengo que hacer es 600 por 2pi dividido 60 me da 20pi. Sí, yo me voy a quedar con el pi hasta el final. Y ya recién en el último cálculo voy a reemplazar pi. A menos que sea. Sí, lo voy a quedar voy a quedar con el pi hasta el último. Bueno, yo tengo el omega. Ah, segundo a la menos uno. La unidad. ¿Qué más tengo que convertir? 5 a la masa está en gramos. La tengo que pasar a kilogramos. Entonces la masa del botón la suponemos 5 gramos, la pasamos a kilogramos, entonces va a ser 0,05 kilogramos. Bueno, vamos a hacer un diagrama explicativo. Dice que un lavarropa de eje vertical, a ver, el tambor de un lavarropa de radio tanto, gira a tanta velocidad, calcular la intensidad de la fuerza horizontal que sus paredes hacen sobre el botón de la camisa cuya masa es tanto. Bueno, bueno,
Vamos a suponer un lavarropas con el eje vertical. Esos lavarropas que, que giran así, ¿no? Pues el giro del lavarropas es una cosa como esa. Los de carga superior. Ahí está mejor. Los de carga superior giran así. Tengo el radio, tengo la velocidad angular, o sea, tengo la velocidad angular, tengo el radio, puedo calcular qué cosa con estas dos, la velocidad tangencial. También puedo calcular con estas dos la aceleración centrípeta. Eh, Vamos a la parte dinámica. Bueno, la parte de circular creo que quedó clara. A la parte de la dinámica, tengo un botón, un cuerpo, en una de las paredes. ¿Qué fuerzas va a experimentar ese botón? Su peso, como siempre, siempre tiene su peso. No tiene una normal porque no está apoyado horizontalmente, está apoyado verticalmente, así que la normal va a estar para acá. La normal que experimenta respecto al estar apoyado en la, ¿cómo se llama? En la pared del tambor. Y nada más, sí, no hay nada más, porque no tiene ninguna otra fuerza. Vamos a la parte de los cálculos. Creo que el ejercicio más se basaba en el cambio de unidades, parece. No va a ser muy complicado. Bueno, y bueno, tiene una fuerza de roce que apunta para arriba, ¿no? Me olvidé dibujarla, pero creería que no la voy a necesitar. Eh, ¿Qué más? Nada más. Bueno, tengo el radio, tengo el omega, puedo calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y tengo los dos. Entonces va a ser 0,6 por 20 pi y me da 12 pi. Me voy a decir, pero al cuadrado, ¿no? Casi me como el cuadrado, a ver. 20 al cuadrado por 0,6, 240 pi. 240 pi. Viene la aceleración centrípeta, así que es metro por segundo al cuadrado. ¿Para qué? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. La única fuerza que me interesa es la horizontal, que es la, digamos, donde está la aceleración. Entonces, la normal, que es la fuerza que hay, es igual a la masa del botoncito por la aceleración centrípeta. Y esa normal, que es la fuerza que experimenta, que le da, que es lo que nos pide calcular, ¿no? La de las paredes, que creo que decía algo así. Eh, Calcula la intensidad de la fuerza horizontal. Claro, la fuerza horizontal de la pared. ¿De cuál fuerza está hablando? De la normal. Es lo que estamos calculando acá. Bueno, masa 5 por 240 pi. Bueno, me da 1200 pi. Y ahora sí voy a reemplazar pi porque ya no me interesa conservarlo. Entonces 1200 pi es 3770. Voy a redondear a 3770 newtons. Esa es la masa, no, perdón, es la fuerza de las paredes sobre el botón. Y decía que quería que lo compare con el peso del botón. El peso del botón es mg. Mg es 0,005 por 9,8. 0,049 newton.
Fíjense la diferencia que hay entre la normal, la fuerza de la pared, con el peso que tiene el botoncito. Por eso no cae. Por eso, a ver, capaz vieron en alguna película, dibujo o serie, que cuando algo está girando está como atrapado en la pared, como que no cae al estar girando a una alta velocidad, ¿no? Es por eso, el peso que tiene es casi despreciable con la fuerza centrípeta. Además que la fuerza de roce, recuerden que es proporcional a la normal. La fuerza de roce que apunta para arriba, que evita que el objeto caiga, va a ser igual a la normal por un coeficiente. Y la normal es altamente grande en comparación a la fuerza peso. Bueno, igual es una comparación nomás, no hay mucho que decir. Vamos al siguiente. 6, ya me queda 6 7 nada más. Vamos a ver. 6 dice los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre un cuerpo son 0,4 y 0,3 respectivamente. Recuerden, el estático siempre es mayor al dinámico. La masa es 60 kilogramos. Inicialmente se encuentra en reposo, apoyado sobre el suelo. Se lo puede mover a aplicar una fuerza de 300 newtons y en caso de afirmativo, ¿cuál sería la aceleración del cuerpo? Bueno, vamos a graficarlo. Estamos en el suelo, hay una caja, un cuerpo, lo que sea, vamos a suponer que una caja. Tiene una masa M, que la dan de dato. Bueno, va a tener obviamente su peso como fuerza. Al estar apoyado aparece la normal. Y le tengo que dar una fuerza de 300 newtons. O sea, inicialmente está en reposo, así que una fuerza de 300 newtons, que lo va a empujar. E inicialmente dice que está en reposo, así que lo que lo va a oponerse al movimiento, ¿sí? De la dirección de la fuerza, es una fuerza de rozamiento estático originalmente. ¿Está bien? Porque si estaba quieto originalmente y después viene una fuerza y le empieza a mover, esa fuerza lo que tiene que vencer primero es la fuerza de rozamiento estático. Primero tiene que vencer esta. Si no la vence, no lo va a poder mover al objeto. Vamos a los cálculos. Bueno, la sumatoria de fuerzas. Primero la sumatoria de fuerzas verticales. La sumatoria de fuerzas verticales es igual a cero, porque el objeto no se hunde en el suelo ni flota por el aire. Entonces, la normal tiene que ser igual al peso. Bueno, y el peso era 60, la masa es 60, perdón, sí, 60 kilogramos. Entonces, 9,8 por 60 nos dan 588 newtons. Me olvidé anotar los datos. Los datos son, tenemos masa, 60 kilogramos, tenemos los mu, tengo el mu estático 0,4 y el mu dinámico 0,3. Bien, creo que ningún dato más, sí, no necesito nada más. Bueno, es la fuerza de rozamiento verticales, vamos a la fuerza de rozamiento, perdón, la sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser cero porque estoy suponiendo que el cuerpo recién se está por mover.
Si recién se está por mover, es la fuerza mínima que se debe aplicar para vencer el rozamiento. Por eso es que estoy aplicando la igualada a cero. Entonces tengo la fuerza que tengo que ponerle al bloque menos la fuerza de rozamiento, pero estática, igual a cero. Entonces, esta fuerza tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estático. Entonces, esta fuerza debe ser igual al mu estático por la normal. Y ya tenemos calculado la normal 588 newton por el mu estático 0,4 me da 235,2 newtons. Entonces vamos a aclarar esto. Antes de que se mueva el bloque o masa o cuerpo, no me acuerdo qué era, pero es lo mismo. ¿Sí? Tenemos que plantear la sumatoria de fuerzas igual a cero. Y las dos únicas fuerzas verticales horizontales que aparecen son la fuerza que le doy y la fuerza de rozamiento estática. Bueno, ya calculada la normal y con el valor del Moody estático tengo la fuerza mínima de que tengo que aplicarle al bloque para que se mueva. Esta es la mínima fuerza que tengo que aplicarle al bloque para que se mueva. Vamos a ver los datos. Dice que le aplico una de 300 newton. Entonces, esta es la fuerza mínima que se debe aplicar al bloque para poder empezar a moverlo. Y ya que la fuerza aplicada es mayor a la mínima, el bloque sí se mueve. Y ahora hay que calcular la aceleración con la que se mueve ese bloque ahora que se está moviendo. Y ahora vamos a así plantear la fuerza, la sumatoria de fuerzas horizontales igual, ya no a cero, sino a la masa por la aceleración del sistema. Porque ahora sí se está moviendo. La fuerza aplicada ha conseguido, digamos, superar la barrera que le impone el rozamiento estático. Bueno, ¿cuáles son estas fuerzas? La fuerza F menos la fuerza de rozamiento, pero ahora dinámico, porque ahora hay movimiento por la masa, por la aceleración. Entonces, igual a la fuerza, que ya la tengo de dato, es 300 newton, menos la fuerza de rozamiento dinámico, que es el mu dinámico, por la normal, igual a la masa por la aceleración. Y a mí me piden calcular la aceleración. Entonces puedo despejar la aceleración, va a ser igual a la fuerza menos el mu dinámico por la normal dividido la masa. Bueno, reemplazamos todo eso. El valor de la fuerza es 300, nos lo da el ejercicio. 300 menos mu dinámico 0,3 por la normal 588 está calculada, dividido la masa que era 60. A mí me sale 2,06 como es aceleración metro por segundo cuadrado. Bien. Y el último es parecido al 4, creo. No, 3. No me acuerdo, pero había uno parecido que hicimos recién. Creo que el mismo, ¿no? 37. Sí, es muy parecido al 3, casi lo mismo, miren, al mismo ángulo incluso. Bueno, vamos a ver de qué trata. Un cuerpo A, la pelotita, gira
En el plano horizontal circular, como se ve ahí, mantenido por una cuerda ideal, o sea que no se estira y su masa despreciable, que pasa por una pole también ideal, o sea que de masa despreciable y proporciona un radio de giro igual al de la partícula. Eh, Dice de la que cuelga el cuerpo B por un tubo vertical a una cuerda y en la otra punta está otro cuerpo B. El cuerpo A realiza un movimiento circular uniforme alrededor del tubo, siendo su radio de giro 30 centímetros, lo vamos a tener que cambiar a metros. B permanece en reposo, no se mueve ni baja ni sube. ¿Cuál es la velocidad con la que gira el cuerpo A? La velocidad. Bueno, primero vamos a convertir, no convertirlo, directamente 0,3 metros, porque no hay más datos, los únicos datos son eso, el radio de giro y este ángulo, 37, no hay más. Bueno, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Bueno, cada uno tiene sus fuerzas. Vamos a empezar con el cuerpo B, el más fácil. Tiene su peso MVG, y tiene una tensión porque está unida a un cable. Esa tensión es la misma tensión que experimenta el otro cuerpo A. La tensión que experimenta el cuerpo A es la misma tensión que tiene el cuerpo B. ¿Por qué? Porque la polea es ideal. La única forma, si la polea es ideal, las tensiones son iguales. Bueno, como está inclinada, inmediatamente tiene una componente vertical y una componente horizontal. ¿Está bien? Eh, bueno, y si este ángulo es de 37, este ángulo que está acá abajo también es de 37, ¿no? Bueno, lo voy a graficar a ver por aparte porque si no, no se va a ver. Si yo tengo la tensión T aquí y tengo su componente vertical, perdón, horizontal y vertical, ¿sí? Esta es la tensión T, la tensión Y, su componente vertical, ¿sí? Por esta es la TY, esta es la TX, ¿sí? Ese ángulo de 37 que está ahí arriba también está acá abajo, ¿sí? Por analogía entre triángulos. Bueno, ¿qué más? Bueno, tiene su peso, ¿no? Su propio peso, su MA. G, o sea, su peso del cuerpo A. ¿Qué más? A ver, el radio, pero el radio no lo dan de dato. El radio es un dato. El radio dice que es igual a 30 centímetros, creo que decía. Sí, 30 centímetros, que es lo mismo que 0,3 metros. Creo que nada más, a ver, tensión, peso, radio. ¿Qué nos piden calcular? La velocidad, ¿no? La velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Bueno, para conocer la velocidad necesito la aceleración centrípeta, porque la aceleración centrípeta y el radio me permiten conocer la velocidad con la que está girando. Entonces va a haber una parte de movimiento circular y otra parte de dinámica. Bien, veamos qué parte nos conviene empezar. Vamos para el cuerpo B, que es más fácil. Para el cuerpo B,
No pesan igual el cuerpo A y el cuerpo B. Cuerpo A, ideal, pasa por una polea, tendría por todo vertical que lo crea un cuerpo B, como muestra la figura, junto el cuerpo A, su movimiento circular, uniforme alrededor, siendo su radio de giro. Me tienen que salir números de alguna forma. El único dato numérico que tengo es el radio y el ángulo. Y yo creo que necesitaría que los cuerpos pesen lo mismo para que se me vayan. Vamos a ver qué sale, pero yo lo veo difícil que se me vayan los pesos si no son iguales. A ver, bueno, empecemos. Para el cuerpo B, la única, solo tiene fuerza vertical, entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. Y tiene que ser igual a cero, porque dice que el cuerpo B no se tiene que mover. Lo que significa que la tensión menos el peso del cuerpo B tiene que ser igual a cero, que es lo mismo que decir que la tensión tiene que ser igual al peso del cuerpo B. Bien, esto para el cuerpo B, no había nada más. Ahora para el cuerpo A. Y el cuerpo A ya tiene eh, parte vertical, parte horizontal. Bueno, para el cuerpo A, vamos por la parte vertical. La sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero también, porque si no fueran igual a cero las fuerzas verticales, esta pelotita subiría y bajaría. ¿Sí? Y no es lo que pasa, es un ángulo constante lo que tiene ahí arriba. Bueno, ¿y cuáles son las fuerzas? La tensión en I menos el peso del cuerpo A. Tiene que ser igual a cero. Que es lo mismo que sí, que la tensión I tiene que ser igual al cuerpo en A, al peso A. Y de forma trigonométrica vamos a notar que hay una relación entre Tx y Ty con la tensión. A ver, podría relacionar con la tensión, ¿no? No, me comienza acá con Tx. ¿Qué me conviene? A ver, sino por el ángulo, a ver. Para meter el cuerpo B, porque de algo me tiene que servir esto. Bueno, vamos a la T y la componente en I. ¿A qué es igual? Es igual a también a la tensión T, por el, vamos a ver trigonométricamente, es el ángulo, el lado opuesto al ángulo. Entonces, por el seno de 37. Entonces, esto es igual a el peso del cuerpo A. Y la tensión yo la tengo que es igual al peso del cuerpo B. Por el seno de 37 grados. Es igual a MA por G. Bueno, la G se puede ir y podría poner MA dividido MB, ¿no? Porque la G se van y me puede quedar que el C, ¿no? De 37 grados sea igual a MA dividido MB. Voy a ver si me sirve de algo. No estoy seguro si me va a servir de algo. Vamos a hacer algo parecido para G, para la parte en X. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X va a ser algo parecido. Fuerzas en X. Estas ya no son igual a cero, porque si, si bien ahí no parece haber un movimiento que va a ir así, pero sí está girando. Al girar en la forma horizontal existe una aceleración centrípeta. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa, como el que gira es el objeto A, la masa de A por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿quiénes son esas fuerzas horizontales?
son únicamente la tensión X. La tensión X es la única fuerza horizontal y es igual entonces a la masa de A por la aceleración centrípeta. Y a mí lo que me interesa es conocer la aceleración centrípeta. A ver, la tensión X la puedo sacar también con trigonometría. Es la tensión por el coseno de 37 grados. ¿Sí? Lo sacamos del triangulito. Masa A por la aceleración centrípeta. La tensión la habíamos calculado como masa de B por G. Por el coseno de 37 grados. Igual entonces la masa A por la aceleración centrípeta. Ahí me sirve. Sí me va a servir parcial al final. Y yo lo que quiero despejar es la aceleración centrípeta. Despejamos aceleración centrípeta. Si despejo la aceleración centrípeta, me va a quedar, a ver, masa de B dividido masa de A por G por el coseno de 37. A ver, M va pasando bien. Y ahí es donde me sirve esto que está acá. Porque si MA dividido MB es igual al seno de 37, MB dividido MA es igual a 1 sobre el seno de 37. Entonces, la aceleración centrípeta es igual, entonces, a G coseno de 37 grados dividido el seno de 37 grados. Y coseno dividido seno es la cotangente, y la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, esto es igual a G dividido la tangente de 37 grados. Y esto, bueno, ya lo puedo calcular, ahora sí. G dividido la tangente de 37, entonces tangente de 37 y 9,8 dividido eso, me da 13. 13 metros por segundo cuadrado porque es una aceleración. ¿Y ahora de qué me sirve todo esto? Porque todo esto era la parte del cuerpo A. Vamos para el movimiento. Para el movimiento circular, la aceleración centrípeta que es igual. ¿Qué me piden calcular? La velocidad, ¿no? ¿Qué me piden? Velocidad. La aceleración centrípeta que es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿no? Y si yo quiero la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada del radio por la aceleración centrípeta. Y nosotros tenemos el radio, recién calculado la aceleración centrípeta, el radio era 0,3 y la raíz cuadrada de esa multiplicación a mí me da 1,975, que lo podría redondear a 2 metros por segundo. Sí, lo voy a tener que redondear a 2 porque en las opciones está 2 metros directamente. Bueno, yo lo dejo igual el valor que a mí me sale. Lo redondean a 2, pero yo lo dejo el valor que sale. Bueno, menos mal que hice esto porque si no, no me iba a salir. No iba a saber qué hacer con esto. Bueno, de pura suerte continué haciendo esto acá en la parte vertical. Porque yo lo iba a dejar ahí, te juro, yo lo iba a dejar ahí nomás. De algo me iba a servir, pensé eso. Y por suerte me sirvió más haberlo cambiado a esto otro, comparar las dos masas. Eh, bueno, ese era el último. Nada más. Es todo por esta semana. La
este jueves continuaremos con el próximo tema porque vamos atrasados con esto de física, por lo que le metimos una semana y algo a lo de álgebra. Así que este jueves vamos a continuar física, creo que pasamos a energía o trabajo, no me acuerdo. Bueno, ya me fijaré en el qué sigue. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos el jueves a las 2 para continuar.